¿Qué onda chicos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la clasificación de los números. Así es, vamos a hablar de todos los tipos de números que existen. Así que acompáñame porque en la parte de atrás vamos a clasificar a todos los tipos de números que existen. Chicos, vamos a buscar primero la entrada. Aquí lo encontré. Y vamos al núcleo de este gran laberinto. Vamos a cerrar. Listo. Adivinen con qué número vamos a iniciar. Acuérdense que el ser humano inició por contar las cosas. Miren, me encuentro en este pequeño espacio y el primer tipo de número o la primera clasificación de números que existen son los números naturales. La cerca es muy pequeña. Y tenemos, nos dice que los números naturales son el conjunto de números que nos sirven para contar. Así de sencillo son los números naturales, chicos. Y el conjunto de estos números se describe de esta manera. Se le escribe una llave y ponemos inicia desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Esto quiere decir que los números naturales son infinitos. Pero después, ¿qué sucede? Ya conocemos a los números naturales y ya sabemos contar. De este pequeño cuadro, de esta pequeña cerca, se desprende o se desglosa un nuevo tipo de número. Vamos. ¿Qué tipo de número creen que sigue? Exacto, chicos, sigue los números enteros. Porque leamos el concepto de los números enteros. Nos dice, son el conjunto de números que abarca los números positivos y negativos, incluyendo al 0. Miren, si ustedes se dan cuenta, en la representación del conjunto, vemos que en los números enteros también hay números naturales, que es el 0, el 1, el 2. Ahora se desprende y entran los números negativos. El conjunto de los números enteros abarca desde el menos infinito, por eso le puse 3 puntos suspensivos, y va de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Lo mejor donde podemos checar a los números enteros pueden ser en una recta numérica. En una recta numérica es donde mayormente se pueden observar los números enteros. También sirve para los grados y sobre todo en las deudas. Entonces, de acá tenemos dos tipos de números. Los números naturales y de ahí se desprenden otro tipo de números que son los números enteros. Listo. Pero, ¿qué número creen que sí ahora? Ya tenemos a dos. Vamos por el siguiente tipo de número. Nos vamos. Y, a ver, por acá. A ver, aquí hay un pasadizo. Y nos encontramos a... Bueno, aquí también se podía. A otros tipos de números que abarcan... Ya existían los naturales, pasaron a los números enteros. Y ahora vienen los números racionales, que se expresa con una Q. Miren, los números enteros, pues ya vieron, también se representan con una Z. Y los números naturales se representan con una N. Pero bueno, vamos con los números racionales. Los números racionales, nos dice el concepto, son el conjunto de números que se pueden expresar como fracción o el cociente de una división, donde A sobre B son números enteros, pero B debe ser diferente de 0. Y vamos a poner unos ejemplos de cómo surgieron los números racionales. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, 3 cuartos, 2 octavos, 1 medio. Esos son números racionales. O también se pueden expresar como el cociente de un número. Por ejemplo, tenemos a 0.33333 periódico, 0.5, 0.75. Y dice, existen decimales periódicos y exactos, así como tenemos en el ejemplo. Entonces, tenemos a los números naturales como primer tipo de número. Después siguieron los números enteros. Después nos pasamos a los racionales. ¿Ustedes qué creen? O bueno, más bien, ¿qué número consideran que es el siguiente? Ya trabajamos con estos tres números. Y si se dan cuenta, los tres números están desglosados. O sea, que tienen relación unos con otros. Pero, a ver, vamos a salir. Pero observando la cerca,
Bueno, aquí vamos bien, buscando dónde está el siguiente tipo de número. Tenemos a los números reales por acá. Pero miren, acá hay otro tipo de números que le siguen. Vamos a entrar. Y estos son los números irracionales, que se representan con una I mayúscula por lo general. Ya se dieron cuenta que este cuadrito no está relacionado con los tres cuadros de allá. Bueno, esta cerca está sola, esta cerca es solitaria, a comparación de las tres que tenemos allá. Esas tres o esos tres tipos de números sí tienen relación, pero esto va muy aparte, aunque siguen siendo números. Nos dice: los números irracionales son el conjunto de números que no se pueden expresar como fracción o decimal exacto o periódico. Tenemos acá a tres ejemplos muy sencillos. Tenemos al pi, que el pi es el número más famoso que podemos conocer de los números irracionales, porque es 3.1415 y hasta infinito. También al de Euler, que es 2.71 hasta infinito. Y raíz cuadrada de 2, que es 1.4142 hasta infinito. Ahora, una vez que ya sabemos que son los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales, me doy cuenta que aquí está abarcando una gran cerca que cubre a todos esos números. Miren, cubre tanto a los racionales como a los irracionales. Esta cerca que miren acá me está cubriendo a todos estos números. Y al juntar a los números naturales, enteros, racionales e irracionales, se forman un nuevo conjunto de números llamado números reales. Y el concepto muy básico y sencillo nos dice que son el conjunto de los números racionales e irracionales. O sea que los números enteros son todos estos que ya mencionamos hoy. Los números reales son números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales, para que quede aún más claro. Y si no, pues les vamos a hacer una toma. Miren, en medio ya se dan cuenta que están los números naturales, una cerca muy pequeña. Se expande aún más y son los números enteros. Después de eso se desglosa aún más los números racionales y ahí termina esa unión, esa relación que tienen. Después, aquí hay una cerca muy pequeña, conocida como números irracionales. Y al juntar tanto a los irracionales como los racionales, se juntan un número muy interesante, que son los números reales. Y tú pensarás, ¿hasta aquí acaba? Claro que no. Si yo salgo de esta cerca y voy a buscar más números, a ver si encuentro más números. Miren. Aquí hay un tipo de número, los números imaginarios. Tenemos a los números imaginarios. ¿Qué son los números imaginarios? Son un conjunto de números que existen para extender a los números reales. Se escribe de la forma A más B por I. Los números imaginarios tienen algo especial, que es el valor de su unidad. ¿Cuál es esa unidad? Raíz cuadrada de menos 1. Entonces, ya sabemos todo, ya sabemos los tipos de números que existen. Y para que quede aún más claro, esta cerca que miran acá abarca todos los tipos de números, o sea, los está encerrando. ¿Sí? Todos estos los está encerrando, los está encerrando, los está encerrando. Y vamos a ver una toma mucho mejor. Ahora sí, en conclusión, miren, la pequeña cerca que está en el núcleo de todos los números son los números naturales. Los números naturales nos sirven para contar. Después se clasifican otros tipos de números, pero parten de los números naturales, que son los números enteros. Los números enteros se pueden expresar mayormente en una recta numérica. ¿Por qué? Porque ahí abarcan los números negativos. Después encontramos otros números muy especiales, que son los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción
y tiene una relación tanto con los enteros como con los naturales. Después salimos de esa cerca y nos vamos al que está acá. Y eso se le conoce como números irracionales. Esa cerca pequeña de acá se le conoce como números irracionales. Los números irracionales se le conocen como números reales. Todo eso que están viendo ahí se le conoce como números reales. Saliendo de esa cerca nos fuimos a este pequeño cerco, miren. Y a esos números se le conocen como números imaginarios. Y de los números imaginarios, todos estos son la clasificación de números que existen. Si tú aún no has entendido la clasificación de los números, vamos al salón de clases con un resumen mucho mejor. La clasificación de los números. Primero tenemos a los números naturales que se representan con una n. El concepto de los números naturales nos dice, son los que utilizamos para contar. Este conjunto se representa de esta manera, desde el 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Seguimos por los números enteros. Los números enteros se representan con una z. Y el concepto nos dice, son el conjunto de números que abarca los números negativos y positivos. Si ya se dieron cuenta, ya hay una clasificación anterior que son los números naturales. Los números naturales son los enteros positivos. Ahora abarca también a los enteros negativos y se representa de la manera desde menos infinito hasta más infinito. Seguimos con los números racionales. Los números racionales son el conjunto de números que se expresan como fracción o cociente de una división. Tenemos aquí a 4 ejemplos, a 3 cuartos, a 1.25, a 5 séptimos y a 0.5. A sobre B son números enteros, pero B debe ser diferente de 0. Como siguiente tipo de número tenemos a los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, ni decimal exacto o periódico. 3 de los mejores ejemplos que podemos poner es a pi, a raíz cuadrada de 2 y al número de Euler. Tenemos a los números reales. El concepto de los números reales nos dice, son todo el conjunto de números que abarca los racionales e irracionales. Aquí tenemos a 5 ejemplos. 3 cuartos. 3 cuartos es un número real porque pertenece a los racionales. Pi es un número real porque pertenece a los irracionales. Menos 5. Menos 5 es un número real porque pertenece a los números enteros y los números enteros pertenecen a los racionales. Tenemos a 0. 0 pertenece a los números enteros y también pertenece a los números racionales. Y 7. 7 es un número natural que también pertenece a los números racionales. Y como último tipo de número están los números complejos. Son el conjunto de números de un número real más la suma de un número imaginario. Se escribe de la forma A más B por I. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 7 que representa los números reales más 9i que representa los números imaginarios. El número imaginario, o más bien la unidad del número imaginario, es raíz cuadrada de menos 1. Y bueno chicos, eso sería toda la clase de hoy. Nos vemos.